El poder de la cruz es el tema de esta mañana y va a ser de estos domingos también. Y consideraba la palabra cruz. Cuando la escuchamos, ¿qué sensaciones despierta en nosotros? ¿Qué pensamiento despierta en tu vida cuando decimos la cruz? Para algunos es el resumen de la religión, de la piedad. Para algunos es un amuleto. Piensan en la cruz y enseguida agarran un crucifijo y se sujetan a él. Para otros la cruz es tan demasiado sagrado que lo dejan allá a la distancia. Para otros es una locura. Para otros es una superstición. Para otros es, como dije, el resumen de toda la religión o Dios. Para algunos representa a Dios mismo la cruz. Entonces lo reducen a una forma a veces tan chiquita de plata o de materiales preciosos y lo agarran y dicen, este es mi Dios. Y lo resumen a nada, a una miniatura que es manejable, es olvidable. Se puede inclusive perder, ¿no? ¿Qué significa cruz para nosotros? ¿Qué representa la palabra cruz para tu vida? Eso es lo que tenemos que ver en esta mañana. ¿Qué representa para mi vida pensar en la cruz del Señor Jesucristo? Dice en 1 Corintios. Compartimos igual Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y ayudamos a buscarnos a otros. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y si no escuchen igual, vamos a estar leyendo algunos otros pasajes también. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, así que escuchando está bien igual. Escuchando está bien. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Vieron lo que dice el apóstol Pablo aquí? Para los primeros piadosos creyentes de la iglesia primitiva, pero para él mismo dice, yo pienso en la cruz, y si para algunos es una locura eso, es una filosofía, pero para mí es poder de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que es poder de Dios la cruz del Señor Jesucristo? Como un instrumento utilizado por los romanos para humillación, para muerte, puede representar en alguna manera el poder de Dios. Los romanos pensaban que a través de ese instrumento de muerte, en la cual exponían a los criminales en los caminos, en las sendas como ejemplo, lo dejaban muriendo todo el día allí clavados en esas cruces. Ellos pensaban que era un símbolo de su orgullo, de su poder. Pero el apóstol Pablo dice que la cruz de Cristo es poder de Dios. Dice en el versículo anterior, el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si bien el apóstol Pablo decía en el siguiente versículo que la cruz es poder de Dios, también dice que es posible que a través de la palabrería de los llamados cristianos se convierta en vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa algo vano? Algo que no sirve, algo que no es útil, que no tiene utilidad, que no funciona. Dice que a través de la vana palabrería o de la sabiduría de hombres al exponer los mensajes, tal vez para solamente llamar la atención sobre sí mismos, sacar ganancia o lo que fuere, dice que algunos hacen vana la cruz
del Señor Jesucristo, con palabras a la conveniencia de unos. En los siguientes versículos 19 al 24 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice allí la palabra que los judíos piden señales. Claro, si consideramos la historia del pueblo de Israel en el pasado, en los tiempos de Abraham, de Moisés, de Elías y otros profetas, cuando Dios hablaba al pueblo, los montes temblaban. Y se veían portentos, señales. Entonces el pueblo decía: Dios está hablando. Entonces, bueno, si realmente Dios nos está hablando por este Jesús, queremos ver señales, decían. Queremos ver milagros, queremos ver cosas portentosas. Y sin embargo Dios se les había mostrado en la vida de Jesús, en las sanidades que hizo, en la multiplicación de los panes, caminando sobre el agua, un montón de cosas por el estilo. Pero habían sido ciegos a esas señales, querían ver otras señales. No les interesaba ver a un Dios muerto. No les interesaba ver que su Dios se dejase humillar en una cruz. Decían: no puede ser Dios, no puede ser el Cristo. Queremos ver señales. Y los griegos, sin embargo, en esos tiempos de los romanos, si bien era un pueblo que había sido conquistado por la fuerza, por el hierro romano, ellos se mantenían orgullosos por su conocimiento intelectual, por su sabiduría, y estaban conquistando el imperio romano desde dentro a través de la intelectualidad, de sus filósofos. Ellos decían que el poder está en el conocimiento. El poder está en poder ver algo, analizarlo y entenderlo. El que puede hacer eso tiene el poder, tiene el estatus, decían ellos. Pero cuando Pablo los enfrenta, dice: agradó a Dios mostrar el poder de otra forma, ya que no pudieron ni ver a los judíos a través de los milagros hechos y reconocerla, ni los griegos entenderla a través de la sabiduría del hombre, buscar a Dios. Agradó a Dios hacerlo de otra manera. ¿Y saben por qué puede hacerlo? Porque el poder de Dios no es encapsulable en una sola forma. El poder de Dios no se reduce a un rito, no se reduce a una ceremonia, no se reduce al concepto del hombre de lo que Dios debería o podría hacer, como a veces pensamos nosotros. El poder de Dios no se limita a las normas que a veces nosotros mismos le ponemos. Pero Dios debería hacer esto, o debería hacer aquello, o debería hacer lo otro. Y eso quedó demostrado allí en la cruz. La cruz no solamente es la exposición del gran amor de Dios para con el hombre. Dice de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, sino que exhibe un poder que es capaz de pasar por encima la lógica y la razón del mismo hombre. Ese es el poder de Dios. Tropezadero, decía, para los judíos que buscaban señales. Y una locura para los que pretendían analizarlo a través de la lógica y de lo que es la razón. ¿Qué significa para tu vida la cruz de Cristo? ¿De qué forma estás mirando a la cruz del Señor Jesucristo? Como les dije, a la gente le gusta especular. Especular y decir:
cómo Dios debería hacer las cosas, cómo Dios debería resolver los problemas en el mundo, en la sociedad, en la vida, en mi familia, en mi vida. Algunos dicen, ay, ¿por qué Dios permitió el pecado original en el hombre si era tan problemático el pecado? ¿Por qué no simplemente lo impidió? ¿Por qué Dios no escoge a 2 o 3, los salva y ya está y destruye a todos los demás? La gente piensa un montón de cosas así. Y nosotros a veces también lo hacemos porque pretendemos bajar al Dios eterno y poderoso a nuestra medida. Una medida que manejemos con nuestros conceptos. Cuando pensaba en esto, pensaba en el fútbol. No sé, capaz que a nadie le gusta el fútbol aquí, pero a veces miramos el fútbol, no voy a decir de qué cuadro, pero porque son todos malos acá en Uruguay, así que no pasa nada en eso. Pero decimos, pero ¿qué hace el director técnico? ¿Por qué sacó a fulano? ¿Por qué puso a Mengano? Y hay 3 millones de directores técnicos en Uruguay. Todos saben exactamente lo que debió hacer el director técnico. Todos saben perfectamente a quién debió llamar y a quién no debió llamar. Y a veces así hacemos con Dios. A veces así hacemos con Dios, especialmente en los asuntos que no entendemos. Y pretendemos hacerlo así a veces en una visión limitada y opaca de lo que significó realmente el poder de la cruz hace casi 2000 años, y vamos a ver que tan vigente hoy día como el mismo día en el cual estaba muriendo. No podemos comprenderlo a ese poder, pero sí quiero que en estos domingos podamos apreciar algo de la magnitud del poder manifiesto en la cruz para alabar a Dios, exaltar a Dios como Él se lo merece en todas sus formas. ¿Saben que este poder de la cruz tiene algunas virtudes demasiado visibles para pasarlas por alto? La primera de ellas, y necesaria para nosotros, es la virtud del perdón. La virtud del perdón. En la cruz hay poder para perdonar los pecados. Eso es lo básico. Eso es lo que tenemos que llegar a entender mínimamente. ¿Por qué digo esto? Que tiene que haber poder en la cruz para el perdón. Porque cuando miro la humanidad en toda su historia, en el tiempo presente, cuando miro las detracciones, los pecados, las inmundicias, cuando miro lo que es el hombre, a lo que llega el hombre, y pienso en el perdón, digo, tiene que haber mucho poder en la cruz para perdonar todo eso, en toda la humanidad, en todos los tiempos. En 1 Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿De todo el mundo? A veces nosotros tenemos una persona con un hecho chiquito que nos cuesta perdonar. Un hecho chiquito que solamente me afectó a mí, capaz que me imaginé que me afectó, ni siquiera realmente me afectó. Pero Dios tiene poder en la cruz, manifiesto para perdonar todos los pecados de todos los hombres en todos los tiempos. Eso es poder. Eso es poder. Les voy a leer un par de pasajes en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53. Isaías, igual se los leo, escúchenlo. Isaías capítulo 53, los primeros 7 versículos dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje ya proféticamente estaba anunciando lo que iban a ser los padecimientos del Señor Jesucristo. Yo digo, no hay virtud en hablar de dolor, no hay virtud en hablar del horror de lo que puede ser un tormento como en la cruz, pero tampoco hay virtud en disminuir lo que realmente pasó. Tampoco hay virtud en esconder todo aquello y en disfrazarlo, en hacerlo algo lindo, robarle el poder de la cruz. Esas son palabras que hacen vana la cruz del Señor Jesucristo. No podemos disminuirlo. Cuando alguien, lo he visto muchas veces, agarra, les digo, ¿crees en Dios? Ah, sí, agarra un crucifijo y le dan un beso. Me constriño por dentro y digo, cuánta ignorancia de lo que es la cruz de Cristo. Cuánta ignorancia de lo que Cristo ha hecho. Cuando veo a alguien caminando, a veces compañeros de trabajo o lo que fuera, que tienen vidas que ni se acuerdan de Dios nunca. Si el año tiene 365 días, 366 días no se acuerdan de Dios. Y de repente pasan por una capilla y hacen... Y digo, ¿y por qué hacen eso? O sea, ¿qué sentido tiene? Y a eso resumen todo lo que es Dios, todo lo que es su necesidad, todo lo que es el poder de la cruz, a nada. A nada, porque no tiene implicancia en lo que es sus vidas. ¿Saben que la Biblia no esconde ni minimiza en ninguna manera los padecimientos del Señor Jesucristo? Dice la verdad. O sea, nos expone lo que realmente pasó. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice el versículo 5. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. No lo negamos porque allí está nuestro bien. Allí está nuestra paz. Allí encontramos poder cuando entendemos lo que realmente estaba pasando en la cruz del Señor Jesucristo. Ser consciente de los padecimientos de la cruz nos permite ser un poquito más conscientes de nuestro pecado. Porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesucristo a la cruz. Dice ahí también Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Le arrancaban literalmente la barba al Señor Jesucristo. En el proceso de la crucifixión, dice, casi toda la Biblia habla de los padecimientos, dice el Salmo. Ya decimos, los salmos hablan de poesía, de amor. No, los salmos nos hablan del Señor Jesucristo. Dice el Salmo 22, versículo 12. Me rodearon muchos toros. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Bien gráfica la descripción. Esos fuertes toros hacen referencia a los soldados romanos, apresándole con furia, con
con desprecio. Mucho más porque era judío, mucho más las despreciaban. Y les obligaba a estar delante de toda esa multitud allí, haciendo todo eso y pasando más trabajo. Dice, todos mis huesos se descoyuntaron dentro de mí. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Saben que la forma era de crucifixión? No es que había autoelevadores, les ponían, cuidado, agarrate acá, te vamos a crucificar. No, estaban aquellos palos grandes en el piso, se armaba aquella cruz pesada para que no se cayera, se clavaban en el suelo, estaba el hoyo puesto, se tironeaba con cuerda y se iba elevando la cruz hasta que hacía así y caía en el pozo y el cimbrón ese tremendo, ahí es donde se descoyuntaban la mayoría de los huesos. Todos mis huesos se descoyuntaron. Es horrible cuando realmente consideramos todo lo que padeció el Señor Jesucristo. Y hay algunos que todavía dicen, ¿sabes qué? A Dios no le importa tu pecado. No le importa lo que vives, ni cómo vives, ni nada. Dios te ama igual y si haces una oración siempre te vas al cielo. Mentira. A Dios le importa tanto tu pecado y tu vida que dio a su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad. Le importa y por eso nos ha amado tanto como para con gran poder soportar todo ese tormento en la cruz del Calvario. Eso es el amor de Dios. Esa es la importancia que Dios le ha dado a tu vida y a mi vida. Ese es el sacrificio expuesto. Dice, otro versículo más, Marcos 2, 7 al 11, dice, ¿por qué hablas así? Blasfemias dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí estamos en una escena en el Nuevo Testamento donde Jesús sana a un paralítico. Y los demás le dicen, el paralítico estaba ahí, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y pero eso no lo vemos nosotros, o sea, ¿cómo sabemos realmente el perdonar los pecados se está llenando la boca nomás? Y Jesús responde a eso, dice, ¿por qué hablas así? Blasfemias dice, puede perdonar pecados sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más importante? ¿La sanación o el perdón de pecados? El perdón de pecados. ¿El perdón de pecados? Pero dice, Jesús tiene potestad, tiene poder para perdonar pecados. Y de eso nos habla la cruz del Señor Jesucristo. Allí está el poder para perdonar los pecados. En segundo lugar, la cruz tiene la virtud de la humillación. Pero, ¿la humillación es una virtud, acaso? Dice Filipenses capítulo 2. Se los leo, versículos 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló. ¿Dónde? En la cruz.
Ya se había humillado de hacerse hombre, porque el Dios eterno se humanó, hizo como nosotros de carne y hueso, para representarnos en nuestra deuda para con Dios, que es la paga del pecado. Pero no solamente se hizo hombre, sino que además en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. Y la muerte de cruz, porque era la muerte más humillante que existía. Porque eran expuestos en los caminos, o en un lugar alto, visible para todos, en este caso en el Gólgota. Lugar bien visible para todos aquellos expuestos en aquel lugar. Sometido no solamente a humillación en la cruz, sometido a una humillación pública durante un juicio que fue realmente una burla. Todo el juicio fue burlesco, porque no se pretendía hallar su inocencia, sino satisfacer las ansias de muerte que tenían aquellos líderes religiosos que le habían entregado a muerte. Se burlaron. Cuando leemos los pasajes en el Nuevo Testamento de los procesos, dice que una capucha le abofeteaban. Los soldados romanos no eran flacuchitos, eran fuertes soldados. Le desfiguraban el rostro. Los latigazos que realmente desgarraban su cuerpo, saliendo sangre por todas partes. Dijimos la descoyuntura de su cuerpo, pero además pusieron, dice, una corona de espinas sobre su cabeza. Todo esto padeció el Señor Jesucristo como su humillación, pero cada uno de esos aspectos fue por nosotros. Pensaba en la corona de espinas y pensaba, ¿por qué la tierra produce espinas? ¿Alguien sabe? Por el pecado. Dice en Génesis, cuando entró el pecado en el hombre, en el mundo, dice, con tu sudor trabajarás la tierra y te ganarás el pan, y ahí viene el esfuerzo del hombre luchando su día a día por todas estas cosas. Dice, y la tierra te producirá espinas y abrojos. Las espinas son parte de la maldición por el pecado del hombre. Y cuando le ponen aquella corona de espinas, realmente estaba cargando nuestra maldición, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, las consecuencias de nuestros pecados, estaba cargándolas sobre él mismo. Y al final, ya llegada la tarde de aquella crucifixión, llegaba la hora de la preparación de la Pascua y había que bajar los cuerpos. Dice, por lo general, la técnica era como estaban en la cruz clavados en los pies y clavados en las manos. Generalmente los que estaban allí clavados se sujetaban en ese clavo, porque si no, descoyuntados cedían al peso y los pulmones, el tórax terminaba asfixiando los pulmones y cedían y se morían por asfixia. Entonces hacían fuerza de vez en cuando los clavos para tomar aire. Entonces, para que no pudieran hacer eso, los soldados iban y les quebraban las piernas. Entonces no podían sujetarse. Pero cuando fueron al Señor Jesucristo, le vieron y ya estaba muerto. Todo el tormento que había pasado, obviamente, toda la sangre que había perdido, ya estaba muerto allí. Pero no por eso, porque él había dicho ya, consumado es, y entregó su espíritu. O sea, él mismo dio su vida. Cuando llegaron los soldados, ya está muerto, pero uno igual dijo, atravesó con la lanza su costado, acá, y salió sangre y agua. ¿Qué significa eso? Si me atraviesa el corazón, sale sangre nomás. Significa que ya había muerto literalmente, su corazón había colapsado y se había separado lo que es el plasma de la sangre, y se había coagulado la sangre y el plasma. Ese plasma transparente, cuando atraviesa la lanza, es lo que visiblemente dicen es agua, porque no eran médicos para hacer el análisis. Agua y sangre salió de su costado. Por eso confirma literalmente la muerte del Señor Jesucristo y cumple la profecía que leímos en el Salmo 22, que decía sus huesos no iban a ser rotos. Iba a ser descoyuntado, pero sus huesos no iban a ser quebrados. Entonces cumple la palabra de Dios allí. Ahora,
¿Qué virtud encontramos en la humillación del Señor Jesucristo? ¿Qué poder encontramos allí? Y dice ahí en Filipenses mismo que leíamos, dice, por lo cual, por esto, Dios le exaltó hasta lo sumo, más allá, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Fue exaltado a la gloria máxima por el poder expuesto allí en la cruz, un poder que se permite tal humillación. ¿Y por qué digo se permite? Porque Él podía no solamente derribarlos a todos, clamar, pedir una legión de ángeles que les salvasen. Él podía hacer todas estas cosas. La sola palabra de su boca podía matarlos a todos. Él era Dios. Pero se necesitó mucho poder para ir a aquella cruz humildemente y permitir que sucediesen todas estas cosas. Ahí veo poder también en la humillación del Señor Jesucristo. Y por último, esta mañana, la virtud del tiempo. Del tiempo. ¿Qué es eso? El poder de la cruz es un poder dinámico que afecta vidas, pero no solamente de aquellos en la antigüedad, en toda la historia, y afecta hoy día las vidas de aquellos que van al Señor Jesucristo por el perdón de pecados, también afecta sus vidas. Eso es poder. Cada detalle de la experiencia del Señor Jesucristo, porque en la cruz se suceden muchas cosas: propiciación, expiación, remisión de pecados, justificación. Todas estas cosas delante de Dios se suceden allí en la cruz, en ese proceso que sufre el mismo Señor Jesucristo. Pero eso que sucedió hace casi 2000 años tiene poder para perdón de pecados hoy día. Por eso digo, el poder de la cruz es tan grande que no se limita al tiempo, no se limita al espacio, no se limita a las culturas, no se limita a las naciones, ni a las personas, ni a las condiciones. El poder de la cruz es todo suficiente para todos los tiempos y todas las gentes. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es el pecado. Todos somos pecadores. No hay uno que diga yo no lo soy. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Alguien puede escapar de la muerte por su pecado? No. Entonces Jesús se hizo hombre y dijo, yo muero por los pecados de aquellos, y aquellos que vengan a mí no morirán por sus pecados. Tendrán vida eterna. Tú y yo, sujetos de nacimiento a la misma condenación, al mismo pecado, a las aflicciones por el pecado, al dolor por el pecado, a la angustia, pero a una eternidad separada de Dios por causa del pecado. Dice ahí, les leo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La herida del Señor Jesucristo tiene poder para sanar nuestros pecados, nuestras vidas, no solamente de aquellos, sino de nosotros. Tiene la virtud del tiempo. Y en la virtud del tiempo, el poder de la cruz. Culpa, yo. Condenación, todos nosotros. Esclavitud, nacimos esclavos del pecado. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Dolor y sufrimiento, todos los días. Todos los días. Necesidades, angustias, también.
Pero sin embargo leemos en Mateo 6, que aún esas cosas dice, bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. También eso tiene solución. Las necesidades de cada día, dice Dios, dice, bueno, yo me quiero ocupar también de ti, de estas cosas, pero tienes que confiar. Tienes que venir a mí, muerte, dolor, rechazo y por sobre todas las cosas, separación de Dios. ¿Cristo sufrió separación de Dios siendo Dios? Dice en la cruz. Estaba allí clavado y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero en su humanidad, experimentó nuestra separación de Dios, porque Dios es santo y no puede contemplar el pecado. Y Cristo estaba cargando con todos nuestros pecados, de todos los hombres. Dios mío, y él sintió esa soledad que nunca había sentido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros nacemos alejados de Dios, sin poder contemplar a Dios. Y Jesús sabe lo que es eso. Dijo, voy a morir y soy la propiciación. ¿Qué significa hacer propicio? Significa justamente que Dios pueda mirarnos y nosotros mirar a Dios y no ser condenados, sino que podamos ir hacia Dios y hablar con Dios a través del Señor Jesucristo. El poder de la cruz está en el hecho de que Jesús llevó todas estas cosas que mencionamos y las venció por nosotros, las invirtió por todos nosotros. La cruz es poder de Dios. Pablo decía, digamos, el versículo primero que leíamos, la cruz es poder de Dios. Yo te digo, porque te va a pasar, cuando te falten las fuerzas, cuando digas, no sé si seguir adelante, no sé si seguir buscando a Dios, no sé si voy a tener ganas de servirle, ganas de alabarle, ganas de orar, mira la cruz. Mira la cruz, porque allí hay poder de Dios para todas esas cosas. Contempla la redención de Dios en la cruz de Calvario. Respira el sentido de hacer propio ese poder en lo que estés necesitando en tu vida, en especial de la salvación. Pero nunca dudes de la capacidad del poder de Dios en la cruz, porque su dinámica es en todos los tiempos y para toda la gente. Su dinámica es esa capacidad de interactuar con nosotros, esa capacidad de afectarnos a nosotros. Yo te digo, deja que te alcance su poder hoy. Deja que la victoria del Señor Jesucristo y lo que Él hizo realmente afecte tu vida en este día. Y voy a armar una frase que cuando la escuchen los que sepan algo de literatura, me van a decir, ¡qué espantoso! No sabe conjugar los verbos, me va a decir. Que está mal, la voy a armar intencionalmente mal, pero tiene mucho sentido para mí. Cristo está muriendo hace 2000 años, casi 2000 años, por mí. ¿Por qué no tiene sentido gramaticalmente esa frase? A ver, ¿alguien sabe? Cristo está muriendo hace casi 2000 años por mí. Bien, utilizo presente y pasado, pero tiene mucho sentido porque es lo que realmente pasa. Porque no tiene caducidad la muerte del Señor Jesucristo. Dice, hasta que Él venga. Dice, ¿hasta cuándo? Dice Filipenses, hasta que toda rodilla se incline delante de Él y confiese que Él es el Señor. Hasta ese tiempo glorioso, Cristo está muriendo hace casi 2000 años por ti también. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra maravillosa y preciosa. Gracias por este análisis que podemos hacer de este poder tan inmenso, tan grande, que ha llegado a nuestras vidas, nos ha redimido y rescatado. Y cada día
podemos experimentar ese poder a través del gozo, de la alabanza, de las victorias, oh Dios, a través de tu provisión preciosa. Bendice a cada uno de los presentes en esta mañana, oh Dios. Padre, realmente que puedan experimentar el gozo de la salvación, el gozo de tu presencia, pero también por aquellos que no han llegado, en su necesidad, en su dolor. Padre, el poder del Señor Jesucristo sabemos que tiene poder también sobre los cuerpos, para sanar, para curar, pero también para fortalecer los corazones, los ánimos. Y pido por el ánimo de aquellos que estén desanimados, por aquellos que estén flaqueando, Dios, que sean fortalecidos en esta mañana. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.